Buenas tardes, compañeras y compañeros. Bueno, más que un debate es una presentación, siguiendo un poco la dinámica que hubo en el Congreso Federal. Como ya ha dicho el compañero Frederic en su intervención y lo ha dicho también el compañero Emilio, la constitución de esta nueva Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos se gestó en el 41 Congreso Confederal hace ahora algo más de 3 años. Tras un largo proceso de debate y de reflexión interno, se concretó en el 42 Congreso Confederal. Los estatutos de los que a partir de hoy nos vamos a dotar recogen, como no podía ser de otra manera, la redefinición de las estructuras sectoriales que fueron aprobadas en el 42º Congreso Confederal de la UGT, celebrado en el pasado mes de marzo. Un nuevo marco federativo aprobado en el Congreso Confederal y que dio como resultado el Congreso Federal Constituyente de nuestra nueva federación, celebrado a principios del pasado mes de mayo. Y estos estatutos son, lógicamente, también el reflejo de los allí aprobados. Por último, este documento, además, recoge también las importantes modificaciones organizativas que se han aprobado y de las que nos hemos dotado en los estatutos recientemente ratificados en el 8º Congreso Nacional de la UGT del País Valenciano. Un nuevo modelo organizativo en lo que a estructura territorial se refiere. Tras este pequeño compendio, y yo sin ánimo de querer cansar a nadie, pues soy consciente que los estatutos no son el mejor libro de cabecera, quisiera simplemente concretaros los aspectos más novedosos de este texto. En su título segundo, capítulo primero, recoge una importante ampliación de todos y cada uno de los sectores, ámbitos laborales y actividades económicas que pasan desde hoy ya a ser el marco de trabajo y afiliación de esta nueva federación. Respecto al título sexto, el sindicato intercomarcal, y ya no comarcal como lo conocíamos hasta ahora, es motivo de importantes modificaciones, como ya os apuntaba al principio, pero siempre en consonancia con los estatutos nacionales de la Unión General de Trabajadores del País Valenciano. El sindicato intercomarcal dejará de tener una estructura, vamos a decir, política, como hasta ahora, al dejar de contar ya con su congreso, comité y ejecutiva. Como expresión organizativa que es de la federación, dentro de su ámbito de actuación, el sindicato intercomarcal pasa a formar parte de manera directa de la estructura nacional de la federación. Las que hasta ahora eran las secretarías generales comarcales serán las nuevas secretarías territoriales intercomarcales, las cuales se elegirán en el máximo órgano de participación y representación que tiene nuestra federación y que no es otro que el Congreso Nacional. Unas secretarías territoriales intercomarcales que tendrán sus respectivos equipos de trabajo, coordinaciones, que serán nombradas por la Comisión Ejecutiva Nacional, siempre a propuesta y de acuerdo, lógicamente, con cada una de las secretarías territoriales. Después de esto, y como es obvio, la parte que recoge las tareas del Congreso Nacional, estas se amplían de manera sustancial al elegir a partir de ahora también a las secretarías territoriales intercomarcales, a la representación territorial de las comarcas en el Comité Nacional de la Federación y, por supuesto, a la representación territorial que le corresponde desde cada intercomarca al Comité Nacional de la UGT en el País Valenciano. Sobre este último aspecto sí que me gustaría destacar una cuestión que considero un avance muy importante en cuanto a la representación de las federaciones en el ámbito de la Unión. Hasta ahora, el Comité Nacional de la UGT en el País Valenciano se componía en un 60% de las personas elegidas en cada federación y el 40% restante, como representación territorial, se ajustaba lógicamente a la afiliación total que tenía cada comarca. Pero prácticamente nunca esa representación se correspondía con la afiliación que cada federación teníamos en esa comarca, porque al final pues, se seguían otros parámetros para elegir, o sea, nunca nos representábamos en la comarca según la afiliación que teníamos como federación. En cambio, a partir de ahora, cada federación elegirá directamente tanto el 60% como el 40% que le corresponde. Es decir, elegiremos el 100% de la representación nuestra cada federación. En el título referido a sectores y sindicatos, en concreto el 8º, ahí podéis ver que se recoge la estructura, constitución, coordinación, composición y las competencias de los mismos. Y finalmente, comentaros que en las disposiciones transitorias primera y segunda podéis ver el reparto de los 100 compañeros y compañeras que compondrán nuestro Comité Nacional. En la primera disposición, las 50 personas que deberán ser elegidas más adelante en las respectivas conferencias sectoriales. Y en la segunda, las otras 50 que en representación de las intercomarcas elegirá ya a partir de ahora el Congreso Nacional. En definitiva, compañeros y compañeras, un modelo organizativo que dentro de la normalidad democrática
fomenta la participación de los afiliados y afiliadas en la toma de decisiones a partir de nuestra estructura más básica y más importante, que no es otra que la sección sindical, pasando por las conferencias sectoriales, los comités y los congresos nacionales. Y a la vez, con una racionalización y mejor uso de los recursos tanto humanos como materiales de los que disponemos. Nos desprendemos de trabajo interno con la finalidad de poder contar con una estructura sectorial mucho más ágil y funcional y una estructura organizativa más ágil. Porque, y siempre hablando en aspecto interno de nuestro trabajo en la Federación, el objetivo tiene que ser uno: la mejor y más completa atención posible a nuestra afiliación y a nuestros y nuestras representantes en los centros de trabajo. Muchas gracias.